En este vídeo vamos a analizar el proceso de ajuste hacia el equilibrio que tiene lugar en los mercados. Cuando el mercado está en equilibrio, los compradores y vendedores llegan a un acuerdo sobre el precio y la cantidad del producto a transaccionar. El equilibrio en los mercados, tal como demostraremos, es inercial, es decir, si tiene lugar cualquier perturbación que lo aleje de él, se generan automáticamente fuerzas tendentes a restablecerlo. En ese proceso veremos cómo el precio juega un papel determinante, pues actúa como una señal y orienta las decisiones de consumidores y productores garantizando el logro del equilibrio. Antes de empezar, sería conveniente recordar que en nuestro sistema económico el mercado juega un papel fundamental. Pues las decisiones básicas que dan respuesta a qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo, las responde el mercado. Hasta tal punto esto es así que nuestro sistema económico se conoce como economía de mercado. Un mercado se puede definir como un lugar no necesariamente físico. Hoy en día en muchos mercados esto ocurre al generalizarse el uso de Internet en las transacciones económicas, donde convergen demandantes y oferentes sobre un bien o servicio en concreto. Por tanto, si hay demanda y oferta de un producto, habrá un mercado. El tipo de mercado que se considera ideal o paradigmático es el mercado de competencia perfecta, donde multitud de demandantes y oferentes transaccionan un determinado producto. Es en este tipo de mercados donde vamos a analizar el proceso de ajuste que conduce inexorablemente al equilibrio. Sí o sí, tal como demostraremos, todo mercado tenderá de forma natural al equilibrio, que es la mejor situación de las posibles. Pues cuando se logra, se pondrán de acuerdo demandantes y oferentes, y por tanto se logrará el mayor bienestar social. Consideremos seguidamente el mercado de un producto cualquiera, pongamos por ejemplo el maíz. La demanda de este producto responde lógicamente a la ley de demanda, pues existe una relación inversa entre el precio y la cantidad, que los potenciales demandantes desearían adquirir. De otra parte, consideraremos la función de oferta de maíz, que muestra lo que estarían dispuestos a ofrecer los agricultores ante diferentes precios que se le pagase. Evidentemente, a mayor precio, mayor cantidad estarían dispuestos a ofrecer y viceversa. Por tanto, la pendiente positiva de la curva de oferta evidencia la ley de oferta. Imaginémonos que inicialmente se diera un precio en el mercado, por ejemplo, de 12 euros por tonelada. A este precio los demandantes estarían dispuestos a adquirir 250 toneladas, en tanto que al mismo precio los oferentes desearían vender 750 toneladas. Es decir, hay un exceso de oferta de 500 toneladas en el mercado. Ante esta situación, los agricultores, temiendo no poder vender su cosecha, el temor a que el producto pueda deteriorarse y todo tipo de costes que conlleva el almacenamiento, desearán dar salida a su producción y en tal sentido rebajarán sus pretensiones de precio, por ejemplo a 11. Pero a este precio sigue existiendo un exceso de oferta en el mercado. Esta estrategia bajista de precios la proseguirá el empresario mientras que tenga lugar ese exceso de oferta. El proceso culminará cuando se establezca un precio, en nuestro caso 8, donde coinciden planes de oferentes y demandantes, lográndose de este modo el equilibrio en el mercado. Consideremos seguidamente el caso de que el mercado estuviese inicialmente en desequilibrio cuando el precio fuese, por ejemplo, de 2 euros la tonelada. Ante tal situación, tal como podemos apreciar, existe menor oferta de maíz, 70 toneladas, que demanda de maíz, 1000 toneladas. Por tanto, tiene lugar un exceso de demanda por valor de 930 toneladas. Ante tal situación, los empresarios que ven como la producción no es capaz de satisfacer la demanda del mercado, verán la oportunidad de poder subir el precio y aprovecharse de ello. Comenzará de este modo una espiral de subida de precios en el mercado, que progresivamente provocará una reducción de ese exceso de demanda. El proceso culminará lográndose de este modo el equilibrio en el mercado cuando el precio de la tonelada de maíz se sitúe en 8 euros, pues a tal precio la demanda es igual a la oferta y el mercado queda en equilibrio. A partir de este simple ejemplo hemos comprobado que el equilibrio es una situación a la que de forma inercial tiende cualquier mercado.
El mecanismo de precios en el mercado es la mano invisible que, según Adam Smith, garantiza que se reconduzca el interés egoísta de quienes participan en el mercado hacia el bien común, sin que medie intervención de institución alguna ajena al mercado.